Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario... Bueno, bienvenidos al segundo bloque de este primer programa de Yo Ciudadano, donde escuchamos tu voz. Hoy vamos a hablar, estoy con Carlos Rossi acá. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eduardo, un gusto. Vamos a hablar sobre las sociedades offshore, porque realmente esto es como que ha puesto en tela de juicio ciertas actividades de algunos argentinos que desarrollan actividades afuera, o algunos argentinos que están acá, pero tienen alguna sociedad, digamos, fuera del país. Estoy hablando acá con Carlos. ¿Qué opinas, Carlos, de esto? Me recuerdo primero que yo durante muchos años fui docente del Manuel Belgrano y dentro de la materia de formación jurídica yo daba la parte de sociedades. O sea que, y en aquel momento obviamente era un tema casi minúsculo, ¿no? Hablar de las sociedades offshore, y hoy pareciera que todo el mundo se ha institucionalizado, de modo tal que para la gente común una mínima definición de decir que offshore quiere decir fuera de las costas. Es decir, sí. Una sociedad creada fuera del país con algún fin determinado. En general, la valoración técnica es que hay paraísos fiscales del mundo. Paraíso fiscal quiere decir lugares en el mundo que te reciben tu dinero a cambio de nada. O sea, no te cobran impuestos, no tributás, podés armar tu sociedad en términos económicos muy baratos. Y bueno, y esto tiene una consecuencia y una lectura, porque normalmente son lugares de alta confidencialidad, es decir, no se puede saber de quién es el dueño de ese dinero, y tampoco se puede saber realmente de dónde salió y bajo qué mecanismo. Claro, ¿no? Bueno, eso me lleva a pensar, lo primero que me lleva a pensar lo que estás diciendo es, bueno, a ver, estas sociedades, ¿quiénes las hacen? ¿Para qué las hacen? O sea, digamos, lo primero es como hay un manto de sospechas sobre estas sociedades, pero en realidad no es tan así, ¿no? Para la gente normal, tal vez yo me incluyo en esto, ¿no? Lo digo con algún grado de toma de posición. Es como que no nos gusta mucho. Es decir, una persona tiene una sociedad offshore, pareciera que algo está escondiendo, ¿no? O lo está colocando ese dinero fuera del alcance de un circuito económico, financiero, que sería lindo que quedara en el país. Es de pensar que sale, vamos a poner un ejemplo, $1.000 millones de la Argentina a las sociedades offshore, ese dinero lo manejan otros circuitos financieros que obviamente no se convierten en dinero tributario acá. Seguramente el que tiene el maxi kiosco, el que tiene la empresa productiva, el que tiene un emprendimiento fabril cualquiera, normalmente se maneja con los riesgos de esa empresa y los riesgos del país. Nosotros hemos preparado un informe para que nos dé el marco para seguir charlando sobre este tema. ¿Querés escucharlo? Sí, cómo no. ¿Vamos al informe, señor director? Yo vivo en una ciudad. Una sociedad offshore es una empresa cuya característica principal es que está registrada en un país en el que no realiza ninguna actividad económica. Los países en donde se radican estas empresas son denominados paraísos fiscales. Las personas extranjeras que controlan la sociedad utilizan el paraíso fiscal como domicilio legal. A grandes rasgos, son tres las importantes ventajas que aportan: reducir su factura fiscal, disminuir su cuenta de gastos y hacerse mucho más competitivas en el mercado. Los paraísos fiscales surgen en la década del 70, aunque en los 80 se establecen definitivamente como tal. Se ubican en zonas exóticas o bien minúsculas. Lo que pretenden es atraer divisas del exterior para poder fortalecer sus economías. Hay dos tipos de paraísos fiscales: especializados en grandes fortunas, centralizados en la fiscalización empresarial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, reconoce como paraísos fiscales a Panamá, Bahamas, Islas Cook y Santa Lucía, entre otros. Sociedades offshore, paraíso fiscal, lavado de dinero, blanqueo de capitales, palabras que están en boca de todos los ciudadanos en el último tiempo. Realmente tengo algunos números. Se armó un lío ahora hace poco por estas cuentas que este estudio jurídico de Panamá, digamos, en alguna forma trascendió cuáles eran los titulares de estas cuentas, ¿no? Más que trascender, ha sido una investigación periodística, producto de alguien que filtró la información
Y de ese trabajo periodístico, obviamente, tomaron las miles y miles de sociedades offshore que se han constituido y han focalizado en gente que tiene responsabilidades públicas. Te pongo un solo ejemplo. Belice, que lo nombran ahí en el informe, Belice solo cuenta en este momento con más de 100.000 sociedades offshore. 100.000 sociedades. Y no es la que más tiene. Es decir, estamos hablando de millones de sociedades offshore que están figurando en esos países. Algunas inactivas, ¿no? Algunas inactivas porque en realidad se hacen por ahí para tener como un resguardo. Como un resguardo, sí. Pero de cualquier manera tenés que dar las explicaciones. Hay muchas sociedades, ¿no? Hay un lugar en Estados Unidos que se llama Delaware también, donde hay muchas sociedades de grandes empresas que tienen ahí una sociedad, digamos, offshore, sería, porque también, digamos, no les pagan, no les cobran impuestos, no investigan, digamos, cuáles son la procedencia. Tener en claro que... Me refiero a que hay también empresas serias que tienen este tipo de sociedades. Yo creo que como todas las cosas es un error marcar que es algo delictivo cuando legalmente existe. O sea, uno entra a las páginas hoy de sociedades offshore en internet y te ofrecen desde Panamá a abrirte inscribirte una sociedad en Panamá en 2 o 3 días. Inclusive te aclaran expresamente que ni siquiera hace falta que viajes a ese país. Te aceptan que sea unipersonal, es decir, sociedades con 1 o 2 personas que te mantienen en alto grado de confidencialidad. Lo que a mí me queda siempre como duda latente, particularmente para lo que se está investigando, es que todos quienes son funcionarios públicos tienen obligación de llenar declaraciones juradas. Claro, bueno, la declaración jurada, ese fue el problema, ¿no? Claro, en realidad, concretamente a nuestro presidente le estaban achacando ser, digamos, parte de una sociedad offshore, donde él formaba parte del directorio, hizo ese tipo de declaraciones. Exactamente, ahí se mezcla un poco con lo del padre. El padre dice que lo había puesto al hijo por un problema societario, que fue en su momento cuando no era todavía por presidente, sino que era jefe del gobierno porteño. Pero lo importante de esto, y tal vez entramos en otro tema, tan paralelo y tan importante como las offshore, el funcionamiento de la justicia. Es decir, asumimos como funcionario público, llenamos la cantidad de formularios que vienen impresos. Eso queda reservado en la escribanía general del gobierno, de la presidencia y demás. Una vez que ocurre un hecho como esto, la justicia te pide explicaciones. Es decir, mire, se comenta que usted... ¿Por qué usted obvió, digamos, poner este dato en su declaración jurada? O si no lo obvió, que lo diga, mire, no solo que no lo obvié, sino que está consignada en el folio 4 de mi declaración jurada. Son las explicaciones que tiene que dar. Y en este sentido, hablando de los nuevos escenarios que vive el país, yo creo que hay un escenario que uno siempre, como demócrata, no debiera dejar de pelear, que es el libre ejercicio de la división de poderes. Es decir, no debiera ser una justicia que funcione a favor de uno o en contra de otro, sino una justicia en donde... Mira, un día yo hablaba con... una persona que quiere mucho Córdoba, que se llama el diputado nacional Jorge Orrico de Uruguay. Y él siempre me decía, Carlos, si hay un país donde el Poder Judicial es independiente, es en Uruguay. No, sí, bueno, es que Uruguay no parece una democracia latinoamericana, bueno, realmente es un ejemplo. Pero no te hablo de Dinamarca, viste que normalmente son Uruguay. Ejemplos que vos decís. No, estamos hablando de un país hermano que todos los argentinos obviamente llevamos en el corazón como Uruguay. Y ahí la división de poderes funciona. Y acá algo que ahora empezamos a ver que está queriendo funcionar, yo creo que tiene que ser algo constante. Es decir, no importa tu jerarquía, tu cargo, importa que te portes acorde con la ley. O sea, en la medida que vos estás a favor de la ley o cumpliendo con la ley, obviamente no vas a tener ningún reproche social, y si no, sí. Cualquier democracia madura que se diga, digamos, madura y desarrollada, tiene un poder judicial independiente. Exactamente. O sea, eso es fundamental. Y es muy bueno, Eduardo, que también sea independiente y con fuerza el Poder Legislativo. O sea, cuando yo veo en algunos proyectos de ley, ahora ha entrado al Congreso este proyecto del trabajo joven, ¿no? Para beneficiar a gente que quiere insertarse por primera vez en el mercado laboral y que se genere un proyecto de ley. Te hago una pregunta. ¿Vos tenés una sociedad offshore?
No, yo vivo No, en barrio Poeta Lugones, Está bien. una casita del banco hipotecario y soy la persona más feliz del mundo, no necesito offshore, gracias a Dios. Entonces, esas Bueno, son vos las... sabés que yo tampoco. Quiero decir que las sociedades offshore son para ciertas y determinadas actividades y personas. Sí, en eso coincidimos. Sí, y creo que es plata que se le saca al circuito de un país. Creo que después esa cantidad enorme de dinero, montaña de plata, sirve para alimentar negocios turbios. Cuando uno habla acá de lavado de dinero, habla del narcotráfico, habla de la trata de personas y demás, sabemos que estamos hablando de empresas internacionales. Cuando se habla del crimen organizado, se manejan con esa cantidad de miles de millones de dineros que no tienen, digamos, una transparencia producto de una contabilidad, de una auditoría, de algo que vos la generaste y la dejaste en este lugar. A ver, yo veo que vos estás como poniendo, digamos, medio sospechando este no tipo las de... quiero mucho. Claro, no las querés mucho, pero yo te diría que por otro lado también hay empresas multinacionales muy grandes que tienen estrictos controles en distintos marcos regulatorios, en distintos organismos regulatorios internacionales que también tienen empresas offshore haciendo uso de esta cuestión de pagar menos impuestos, porque en realidad no está en tela de juicio. Nadie quiere pagar impuestos. Que es una legalidad. Por lo menos, ¿no? Pues si el gobierno a nadie le gusta. Sí, pero si el gobierno de Panamá le está ofreciendo al mundo la posibilidad de constituir una sociedad offshore en 2 días, lo está haciendo oficialmente el gobierno de Panamá, estamos hablando de algo lícito internacionalmente. Por supuesto. Pero de ahí a pensar de que una persona que tiene un offshore y no... o sea, desde nuestra... A vos no te gusta, es que pero estamos viviendo un momento... Sí, ya sé que a vos no te gusta, pero yo, discúlpame, yo en ese sentido yo creo que hay muchas... No hay que mezclar, porque si no se mezcla todo, ¿viste? Siempre todos los políticos son malos, todos los abogados te venden, en fin, todos los médicos, en fin. Metemos a todo. Yo creo que hay un margen también en todo esto. Recordemos que estos países que tienen este tipo de cosas no son países desarrollados en general, son países que están en vías de desarrollo. Saquemos el caso de Suiza, que es un tema especial, ¿no? Saquemos el tema ese de Suiza, pero todos estos países que estamos hablando nosotros son países que por ahí necesitan de alguna manera llamar fondos para reactivar su economía y demás. Entonces, digo, hay de todo. Por eso digo, Eduardo, o sea, partimos de la legalidad, o sea, es lícito tener una sociedad offshore. Si un funcionario público o un político es llamado por la justicia, digo, político puede ser un juez, puede ser un vecino, puede ser un comerciante, lo que sea. Desde el punto de vista tributario, es llamado por la justicia para decir, mire, usted tiene una sociedad offshore, ¿de qué característica? ¿La declaró sí o no? En la medida que diga, mira, si la tengo, acá está declarada, acá están los papeles, me parece que no hay explicaciones más que requerir encontrar lo que pasa es que una tranquilidad. Es tan secreto también eso por ahí, que bueno, muchos dicen, bueno, a mí seguro capaz que no me van a descubrir esto. Bueno, nosotros vamos a un corte y a la vuelta ya nos estamos despidiendo acá en Yo Ciudadano. Vamos a tratar un temita también muy interesante, que es justicia y política, que va a ser nuestro próximo programa. Vamos a un corte, señor director. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín